Buenas noches, soy el ingeniero Luis Villacrés. En esta oportunidad vamos a realizar el estudio de una función racional, eh, es decir, vamos a determinar lo que es el dominio, el recorrido, los puntos de corte con el eje X, Y, la monotonía, la simetría, el acotamiento, la continuidad, máximos y mínimos y las asíntotas. Todo lo relacionado al estudio de una función racional, ¿ok? Primero comencemos determinando el dominio. El dominio de una función racional viene determinado por el dominio de una función racional viene determinado por todos los reales excepto o menos los valores que hacen cero al denominador de la función. Es decir, tenemos que determinar para qué valores el denominador es igual a cero. Es decir, x menos 4, perdón, menos x más 4 ordenando igual a cero, ¿sí? En este caso sería menos x al cuadrado, va a ser igual a que a menos 4, y donde x al cuadrado va a ser igual a que a 4, donde la x va a ser igual, entonces sacando raíz a ambos lados de la ecuación vamos a tener que más menos 2, ¿sí? Entonces el dominio serían todos los reales excepto, ¿sí? Excepto el punto más 2 y el menos 2, ¿sí? ¿Está claro? Tenemos el dominio de la función. Vamos al recorrido de la función. Para el recorrido de una función, lo que tenemos que realizar es despejar de esta ecuación de aquí, despejar y. ¿Cómo? De la siguiente manera. Copiamos y igual a x al cuadrado menos 1 sobre 4 menos x al cuadrado. Entonces, lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces vamos a tener 4y menos x al cuadrado y igual a que a x al cuadrado menos 1, ¿sí? De esta ecuación de aquí tenemos que despejar la variable x, pero si se dan cuenta tenemos aquí la x y el otro lado la x, entonces pasamos a un solo lado la variable x. Entonces vamos a tener esto, menos x al cuadrado por y, este que está sumando pasa a restar, menos x al cuadrado, igual a que a menos 1, y este que está sumando va a pasar a restar también. ¿Bien? Como es una ecuación, podemos multiplicar a los dos lados por menos 1 para cambiar que los signos de la ecuación, que nos quede x al cuadrado por y más x al cuadrado igual a que a 1 más 4y, ¿sí? Una vez que tenemos eso, nos damos cuenta que aquí existe que factor común el x al cuadrado y lo sacamos. Entonces eso va a ser igual a x al cuadrado y más 1 igual a que igual a 1 más 4y. Finalmente, como la x al cuadrado está multiplicando con y más 1, el y más 1 le paso a dividir y me queda que x al cuadrado va a ser igual a que a 1 más 4y sobre que sobre y más 1. Una vez que tenemos despejado la x al cuadrado, lo que tenemos que hacer como último paso es sacar raíz a ambos lados. Lo que me va a quedar es x va a ser igual a que a la raíz cuadrada
de que de 1 más 4y sobre qué, sobre y más 1. ¿Ya? Aquí todavía no está sacado el recorrido. Lo que tenemos que hacer es que sabemos que no puede haber una raíz de números negativos, entonces lo que hago es, voy a seguir acá, lo que hago es 1 más 4y, 1 más 4y sobre y más 1 va a ser mayor o igual a 0. ¿Por qué pongo mayor o igual a 0? ¿Por qué? Porque al decir que no puede haber raíces negativas, tengo que restringir y decir que tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Y además, y tengo otra restricción que y tiene que va a ser diferente de, perdón, y más 1, en este caso, y más 1 tiene que ser diferente de 0. Entonces, y va a ser diferente de menos 1. ¿Sí? Ahora tenemos que hallar que el intervalo solución de esta inecuación de aquí. ¿Ok? Como esto ya es álgebra avanzada, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es ver que es una inecuación, ¿ok? Inecuación racional y que es mayor o igual a 0. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el intervalo solución va a ser de menos infinito hasta que, hasta menos 1 cerrado, unión con menos un cuarto hasta más infinito, abierto. Y eso y es diferente de menos 1. Como y es diferente de menos 1 y y forma parte de de este intervalo, lo que hacemos es concluir que en sí el intervalo solución va a ser igual a que de menos infinito a menos 1 abierto. ¿Por qué abierto aquí? Porque este de aquí me está diciendo que no tengo que tomar en cuenta. Se convierte en una asíntota. Entonces, esta va a ser unión con el un cuarto hacia el más infinito, abierto. Y ese sería mi recorrido, ¿sí? O mi. Una vez que ya tengo eso, entonces yo puedo borrar esto de aquí, ¿ok? Y poner esto de acá. ¿Sí? Que sería ¿qué? Que sería el recorrido de la función. Borramos todo esto de acá para poder seguir con el estudio de la función. Ya tenemos dominio recorrido, vamos a realizar el punto de corte con el eje X. Para ello, para realizar el punto de corte con el eje X tenemos que hacer y igual a 0 y resolver ¿qué? Y resolver lo que nos queda. Entonces tengo que 0 va a ser igual a ¿qué? A x al cuadrado menos 1 sobre 4 menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado, al 0. Y entonces esto va a ser igual a 0, va a ser igual a ¿qué? A x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Al realizar esto, nosotros despejamos el x y nos va a quedar que x va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 1. Entonces x va a ser igual a ¿qué? A más 1 y x va a ser igual a ¿qué? A menos 1. ¿Sí? Dicho esto, tenemos ya los cortes con el eje X, que van a ser igual entonces a ¿qué? Voy a borrar esto. ¿Sí? Y voy a poner los cortes que van a ser igual entonces a ¿qué? A menos 1
menos 1,0 y el 1,0. ¿Por qué 1,0 menos 1,0? Porque el y, acuérdense que es igual a 0, entonces los valores que me dieron es más 1 y menos 1. Entonces menos 1, y que es 0 y 1, y que es 0. ¿Sí? Vamos con los puntos de corte con el eje y. Para hallar los puntos de corte con el eje y, lo que tengo que hacer es x igual a 0 ahora, en esta ecuación, ¿ok? Para ello lo que hacemos es reemplazar donde estén las x por 0. Entonces, vamos a ver. Y va a ser igual entonces a 0 al cuadrado menos 1 sobre 4 menos 0 al cuadrado. Entonces, y va a ser igual a ¿qué? Menos 1 sobre 4. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a 0 en x, porque lo estoy haciendo x igual a 0, y menos un cuarto en y, que sería el corte con el eje y. ¿Sí? ¿Está ahí entendido? ¿Alguna pregunta? Me dejan en los comentarios. Ok, entonces vamos a borrar esto para seguir con el estudio. Una vez que tenemos el punto de corte con el eje X y el punto de corte con el eje Y, lo que tenemos que realizar es la monotonía. Monotonía de la función. ¿Cómo realizamos la monotonía? La monotonía tenemos que hacer con la primera derivada de la función. ¿Sí? Tenemos que realizar la primera derivada. ¿Cómo derivamos esto de aquí? Entonces, y' va a ser igual a lo que está en el denominador al cuadrado, 4 menos x al cuadrado, sobre, en el numerador lo que ponemos es la derivada del numerador, que sería 2x, por el denominador sin derivar, 4 menos x al cuadrado, ¿ya? Y le restamos ¿qué? Le restamos el numerador sin derivar, multiplicado por la derivada del denominador, que sería menos 2x. Listo. Entonces resolvemos términos semejantes y tenemos 2x por 4 sería 8x, 2x por x al cuadrado va a ser igual a menos 2x al cubo, menos por menos más, entonces esto sería más x al cuadrado por 2x, sería 2x al cubo, ¿sí? Esto sería 2x al cubo, ¿ya? Y menos por menos más, por menos menos, menos 1 por 2x sería 2x, ¿sobre qué? Sobre lo mismo, 4 menos x al cuadrado, perdón, esto era al cuadrado, ¿sí? Para aplicar la regla, esto es al cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice para hallar la monotonía? Que tengo que hacer la derivada igual a 0. Entonces igualamos a 0 y de una vez este que está dividiendo va a pasar a multiplicarse, va a ser 0 igual, y reducimos términos semejantes. 8x menos 2x sería 6x, y menos 2 tercios menos 2x al cubo más 2x al cubo, estos se eliminan y me queda solo 6x igual a 0, donde puedo concluir que la x va a ser igual a 0. ¿Listo? ¿Qué realizamos con esto de acá? ¿Qué determinamos? Lo que hacemos es el estudio de la monotonía. ¿Y cómo se realiza? Este punto de aquí lo vamos a verificar si es parte o no del dominio, ¿sí?
El dominio en sí, en intervalos, va a ser de menos infinito. Como está acá, sería que a menos 2, que sería el número más próximo, ¿sí? Como no puede ser, va abierto, unión, ¿qué? Unión, este menos 2, ¿ok? Este menos 2, coma, este 0 que me acaba de salir acá, este sí va cerrado, ¿ya? Unión, perdón, aquí, unión, 0, ¿hacia dónde? Hacia este más 2, abierto, porque este no puede ser, y unión del 2 al más infinito, abierto, ¿ok? Entonces, en vez de poner unión, 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 lo que vamos a realizar es el estudio de la monotonía en sí, ¿ok? El estudio de la monotonía realizando con la tabla, ¿sí? Lo que realizamos es, tomamos un número que esté entre estos números, que va a ser igual, por ejemplo, a menos 3. Aquí, ¿qué número puede ser? Va a ser igual a menos 1. Acá, ¿qué número va a ser? Va a ser igual a 1, sí, porque el 1 está dentro del intervalo este. Y aquí puede ser el 3 tranquilamente. Realizando este número que tengo aquí, tengo que reemplazar en la derivada de mi función. Es decir, ojo aquí, claro que tenemos que igualar a 0 para sacar el punto, el, el punto donde va a ser nuestro análisis, ¿ok? Pero para realizar este reemplazo de aquí, lo que tenemos que es dejar expresado la mínima relación aquí, ¿ok? Entonces lo que tenemos que dejar expresado es aquí sería 6x y esta sería la derivada, ¿ok? Entonces este valor de aquí que es menos 3 tengo que reemplazar en esta derivada de aquí, ¿ok? Menos 3 por 6 es menos 18 y aquí cualquier número me va a salir positivo, entonces esto es negativo. Acá, vamos acá, el menos 1 sucede de la misma manera, entonces esto también va a ser negativo. Y acá vamos a ver el 1 por 6 6 y aquí cualquier número se va a hacer positivo, entonces positivo para positivo me da positivo. Y acá el 3 por 6 18 y aquí cualquier número que reemplace acá me va a dar positivo, entonces positivo para positivo, positivo. ¿Qué quiere decir? Que la función está decreciendo en este intervalo y acá va a crecer. ¿Ok? Donde existe un cambio de dirección que va a ser solo en este punto de aquí, ¿ok? En este punto de aquí, si ven que va decreciendo y después va creciendo. Entonces aquí va a haber que un cambio de dirección. Entonces, como va así, de menos a más, entonces esto se puede considerar como un mínimo. ¿Por qué? Porque va de más a menos y de menos a más, entonces hay un cambio de dirección. Y si ven que aquí se forma un punto mínimo. ¿Sí? De una vez para hacer el estudio completo. Ahora, la monotonía, ¿cómo quedaría expresada? La monotonía queda expresada de menos infinito hasta menos 2 abierto, unión de menos 2 a 0. Esto va a ser decreciente. Decreciente. Ahí la función va de crecer. ¿Ya? Ahora, desde el 0 a
hasta el 2 abierto, unión el 2 abierto hasta el más infinito, es la función va a crecer. ¿Sí? Y esa sería mi monotonía en sí. ¿Ok? Con este análisis de acá, pero aquí de una vez he podido analizar que puntos máximos y mínimos de la función, y en este caso me dice que solo hay un punto mínimo ¿sí? Hay un punto mínimo en que en 0, coma, este 0 de aquí, es decir, este 0 de aquí, tengo que reemplazar este 0 de aquí, tengo que reemplazar en la función original para obtener mi otra coordenada y. Entonces reemplacemos 0 menos 1 sería menos 1 y 4 menos 0, 4. Entonces se me queda el menos 1 cuarto. ¿Ok? Entonces ya tengo mi otra componente que sería menos 1 cuarto. Que quedaría como punto mínimo. ¿Sí? ¿Qué más nos falta para realizar el estudio de la función? Nos falta continuidad. ¿Ok? Voy a borrar esto. Ya. Y voy a poner continuidad. Continuidad. Como nosotros realizamos el estudio, si nosotros tenemos aquí saltos en el dominio, ¿sí ven? Entonces tenemos dos formas de decir. O es discontinua. ¿Por qué? Porque en todo su dominio, ok, no todos los valores van a estar teniendo una imagen en Y. En este caso, miren, el 2 y el menos 2, estos no van a tener imágenes con Y. Entonces forman parte de que no forman parte del dominio. Por lo tanto, podemos decir que es discontinua. ¿Sí? Pero nosotros también podemos decir que es continua. ¿Cómo puede pasar eso? Es continua. Si nosotros decimos que es continua, entonces nosotros tenemos que hacer una aclaración. Es continua en todo su dominio, menos en los puntos que, en los puntos 2 y el menos 2. También podríamos concluir la continuidad de esta manera. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas es correcto. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a ver lo que es la simetría. ¿Ok? Simetría. Vamos a ver si es simétrica o no. Para realizar la simetría respecto al eje X, nosotros tenemos que hacer ¿qué? Reemplazar por menos Y. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces es menos Y va a ser igual a que a X al cuadrado menos 1 sobre 4 menos X al cuadrado. Entonces, si yo quiero que quede otra vez como al principio, tengo que multiplicar por menos 1 a ambos lados de la ecuación, teniendo lo siguiente. Esto me va a quedar que más 1 menos X al cuadrado sobre 4 menos X al cuadrado. Esta función de acá tengo que comparar con la original. Y si son iguales, entonces es simétrica respecto al eje X. Si no son iguales, entonces no es simétrica. ¿Vemos? No son iguales. Entonces no es simétrica respecto al... No es simétrica respecto al eje Y. X, perdón. ¿Ok? Vamos a ver si es simétrica respecto al eje Y. ¿Ya? ¿Cómo hacemos la simetría respecto al eje Y? La simetría respecto al eje Y
lo que realizamos es ahora reemplazar por menos x todas las x de la ecuación original y comparo una vez que haya reemplazado. Entonces esto es menos x al cuadrado menos 1 sobre, ¿qué? Sobre 4 menos x al cuadrado, ¿sí o no? Entonces esto va a ser igual a y, va a ser igual. Esto me va a dar positivo porque todo número negativo elevado a un exponente par me da positivo sobre menos 4 por x al cuadrado, ¿sí? Entonces vuelvo a comparar esta función con original. ¿Y qué me va a dar? Eso no igual. Puedo darme cuenta claramente que es igual a la original. Por lo tanto, la simetría, sí ha habido simetría, pero respecto al eje y, ¿sí? Entonces podemos concluir que sí hay simetría respecto al eje y, ¿sí? Entonces, pongamos. Si es simétrica, ¿sí? Con el eje y, ¿ok? Eso podemos concluir para el estudio de la función, ¿sí? ¿Qué más nos tocaría analizar? Vamos a ver, ya tenemos máximos y mínimos. Asíntotas. Vamos con las asíntotas. Asíntotas. En el dominio nos podemos dar cuenta que nosotros tenemos dos valores que no van a ser tomados en cuenta, ¿sí? Por lo tanto, si en el dominio existen valores discontinuos, estos valores se convierten en asíntotas. ¿Pero qué tipo de asíntotas? Cuando estén en el dominio se convierten en asíntotas verticales, ¿sí? Entonces va a tener asíntotas verticales. ¿En qué puntos? Más 2, menos 2, ¿sí? Y va a tener asíntotas horizontales, sí. Va a haber asíntotas horizontales. ¿Y cómo yo determino las asíntotas horizontales? Las asíntotas horizontales nos va a dar el recorrido de la función. Si se dan cuenta, yo este menos un cuarto tengo cerrado, por lo tanto forma parte del recorrido. Pero aquí este menos 1 no forma parte del recorrido, por lo tanto se transforma en una asíntota horizontal en menos 1. ¿Está claro? Listo. Con eso estamos realizando todo el estudio de la función. Nos faltaría acotamiento y ¿qué más? Ya están máximos y mínimos, todo eso. Y estaría completa la explicación. ¿Ok? Para facilidad voy a graficar en GeoGebra para explicar todo lo que hemos visto acá y comprobar si es cierto o no. ¿Ok? Bueno, como podemos ver aquí ya tengo graficado la función x al cuadrado menos 1 sobre 4 menos x al cuadrado en GeoGebra y vamos a ver el respectivo análisis. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí puntos especiales y vamos a ver si nos coinciden con lo que hemos realizado el análisis, ¿ok? Entonces el corte con el eje X me dice que es igual a menos 1,0. En el estudio habíamos visto que el corte con el eje X es menos 1,0 y en 1,0. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Y en 1,0. Efectivamente, aquí está la otra raíz. El corte con el eje Y era de, aquí dice de 0 y menos 0,25. Acá tenemos 0 y menos un cuarto. Correcto. ¿Sí? Vamos a ver el dominio. El dominio dice que son todos reales excepto el más 2 y el menos 2. Si podemos ver en esta gráfica, en GeoGebra, el menos 2 si le
si la alejamos, se dan cuenta que esta gráfica, este menos 2 de aquí, esta recta de aquí, esta recta vertical, se va a convertir en asíntota, ¿sí? Se va a convertir en asíntota vertical, ¿sí ven? Menos 2 y en 2. ¿Por qué? Porque las rectas jamás van a cortar esos puntos, jamás van a llegar a esos puntos, ¿sí ven? Entre más me aproximo, más me doy cuenta que esa gráfica no va a cortar con esta recta, ni la 2 ni con el menos 1. Ahora, teníamos una asíntota vertical también, digo horizontal, en menos 1, ¿sí? Por el estudio de aquí. Teníamos asíntotas, ¿dónde estaban? Asíntotas horizontales, ¿sí ven? Estas dos ya comprobamos, el asíntota horizontal dice que es en menos 1. Veamos si es cierto. Aquí tenemos la recta y igual a menos 1 y vemos que efectivamente la gráfica se va a aproximar demasiado a menos 1, pero jamás va a llegar a cortar al menos 1, ¿sí? Entonces vamos a ver la monotonía ahora. ¿Cómo se comprueba la monotonía? Vamos a verlo. Dice la monotonía que de menos infinito hasta 2, ¿sí? Va a ser decreciente. Vamos a comprobar eso primero. De menos infinito hasta 2 va a ser decreciente. De menos infinito, ¿sí? Acá está el menos infinito, hasta 2. Hasta menos 2, perdón. Ve, igualito. Va a ser que decreciente. ¿Ve? Que está decreciendo todito. Va decreciendo todito esto de aquí. Efectivamente. ¿Ya? De menos 2 hasta 0 también dice que es decreciente. ¿Por qué es decreciente? Porque miren, ahora esta gráfica de aquí va decreciendo, 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 decreciendo y va hasta el 0. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Unión menos 2 a 0 también decreciente. ¿Sí? Vamos a la monotonía creciente ahora. De 0 a 2 dice positivo, unión de 2 a más infinito. Vamos a ver. De 0 a 2, aquí efectivamente, si se dan cuenta, de 0 a 2, esto ya va creciendo la gráfica, ¿sí ven? Y también del 2, ¿qué está pasando? La gráfica viene de abajo hacia arriba y esto se va a ir hacia el infinito, hacia más infinito. Entonces esto va a ir creciendo todo su dominio restante, ¿sí ven? Entonces se cumple la monotonía. ¿Qué más tenemos que hallar aquí? No creo que tenemos que hallar nada más. El punto máximo, perdón, aquí no hay puntos máximos, aquí solo hay puntos mínimos que sería este mismo de aquí, el D, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí es donde corta el eje X y va a que y va en un cambio de dirección. Este sería un mínimo. Entonces, para llenar la última parte que nos faltaba, que es el acotamiento, como décimo paso para el estudio de una función, acotamiento, podemos concluir que por este mínimo de aquí, que es acotado por abajo, es acotado por abajo. ¿Sí? Con esto realizamos el estudio de esta función. Espero que les haya gustado este video. Si pueden, denle manito arriba, suscríbanse, les agradecería mucho y nos vemos en la próxima. Estaré subiendo videos de lo que es álgebra superior, ¿sí? Y algunos videos de bachillerato también, ¿sí? Saludos y que les pase muy bien.